Buenos días a los integrantes del posgrado Yoga en Educación de Fundación Hastinapura. Gustavo Cansobre les da la bienvenida. Participo en esta mañana con esta grabación que realicé en el día de ayer a partir de la no disponibilidad de Norma Novoa para estar hoy con ustedes. Y la idea era contarles en torno a la pedagogía de uno de los grandes maestros de la educación y uno de los grandes forjadores de una filosofía de la educación del siglo XX, que fue un visionario para su época y que muchas de sus ideas se han convertido hoy día en prácticas habituales en las corrientes de pedagogía humanista, y muchas otras aguardan todavía la posibilidad de que pedagogos jóvenes con impulso, con entusiasmo, estén dispuestos a ponerlas en acción. Por eso es que hemos preparado este trabajo que forma parte de un libro que quienes luego quisieran también poder disponer podrán hacerlo, lo pueden hacer a través de Adela, para hacerles llegar algunos ejemplares a quienes estén interesados en profundizar en este tema. Eh, Tuve la oportunidad de poder visitar en más de una ocasión al lugar en el que esta pedagogía está aún viva y funcionando, el mismo lugar en el que se gestó, que es en la ciudad de Bolpur, en el predio llamado genéricamente Shanti Niketan. Niketan, la morada de Shanti, de la paz, el lugar en el que Tagore estructuró y puso en práctica toda esta pedagogía, y que al día de hoy funciona el gran complejo educativo que, liderado por la Universidad Vishva-Bharati, que la fundó también el mismo Tagore, abarca la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad y la escuela de oficios rurales, Sri Niketan, que sigue funcionando en las cercanías. Este es el libro justamente al que aporté Rabindranath Tagore, Visiones desde Latinoamérica, al que aporté con todos los contenidos educativos. Y uno de los objetivos importantes fue poder presentar, para quienes quieran profundizar en las ideas y en las prácticas pedagógicas de Tagore, a dónde recurrir. Porque Tagore no escribió un tratado sobre educación, sino que sus premisas y la experiencia de sus prácticas se van desarrollando a lo largo de diferentes escritos que produjo desde temprana edad, digamos, en relación a sus otras obras avanzadas, no en cuanto a su edad, ya que ya tenía por lo menos más de 30 años, desde 1892 hasta algunos de los escritos más recientes en la década del 30. Aquí los tienen enumerados como para que, como les digo, quienes quieran seguir luego profundizando puedan saber a dónde recurrir. Tagore sigue siendo un personaje reconocido en la India. Aquí vemos justamente al primer ministro Narendra Modi rindiendo homenaje a Tagore en uno de sus fechas aniversarios todos los años. El 8 de mayo se celebra lo que se llama el Tagore Jayanti, la celebración por el cumpleaños de Tagore. Vamos a remover estos, ocultar panel y ocultar controles de reunión. Exacto, así podemos tener una visión un poco más amplia. Y otra de las fuentes importantes para quienes quieran profundizar y quieran rastrearlas, las van a ver también citadas frecuentemente en la obra. Es un gran pedagogo español, José Paz Rodríguez, que lamentablemente partió de este mundo el año pasado, y que se ocupó de recopilar y desarrollar
y difundir en el mundo hispánico como pocos, en el mundo de habla hispana como pocos, las ideas filosóficas de Tagore, pero aplicadas justamente a la educación. ¿Qué es lo que llevó a un artista famoso por ser poeta, pero no solo poeta, sino músico, pintor, director de teatro, también de algunas incursiones en películas en forma incipiente, pero por sobre todas las cosas un artista de la vida? Y desde ya además un hombre con una vocación de servicio comunitario y por eso es reconocido en India como uno de los héroes de la independencia, uno de los que contribuye a la liberación de la India en 1947, de la cual justamente en este año se están celebrando los 75 años. ¿Qué lo lleva a Tagore a convertirse no solo en un educador, esto es, en un filósofo de la educación, a sus planteos en torno a lo que es la educación, sino a ser un gestor educativo? Y entonces nos dice el propio Tagore: puse en marcha una escuela en Bengala cuando tenía casi 40 años. De hecho, la funda en 1907, Tagore tenía 36 en ese momento. Ciertamente esto no era lo que se esperaba de mí, que había pasado la mayor parte de mi vida escribiendo principalmente versos. Mi principal objeto al fundar mi escuela de Bolpur fue la educación espiritual de los muchachos. Y esto deriva justamente de que Tagore era un sobreviviente del sistema educativo de la India. Mientras permaneció en las aulas de la educación formal, sintió no solo que se aburría, sino que además esta educación no respondía a las necesidades propias que los indios tenían. Era una educación basada en el modelo inglés, en plena efervescencia durante el inicio del siglo XX, especialmente en Bengala, la zona, y Calcuta, la ciudad en la que nace Tagore, y a 2 horas de Calcuta está Shantiniketan, donde desarrolla su centro educativo. Más allá de la imagen parcial que el fenómeno de la partición a partir de la independencia de la India generó en Calcuta, con el advenimiento en pocos meses de varios millones de personas a vivir allí, y que luego sería de esta manera estigmatizada en la cultura, en el mundo occidental. Tagore encontraba que esa educación extranjerizante y meramente teórica, que no daba herramientas para la vida, no era lo que se necesitaba. Por eso deja la escuela y es educado en su casa con tutores, ya que pertenecía a una familia de la aristocracia bengalí que podía soportarlo. Pero en algún momento él siente, por lo tanto, cuando luego tiene eh, hijos, tiene 5 hijos, siente que sus hijos no tendrán la educación que él soñó que debería tener un ser humano. Y por eso es que se traslada con ellos y ellos serán sus primeros alumnos. Tagore junto con Gandhi compartían este lema que ponemos aquí: eran idealistas prácticos, ¿no? Gandhi dice de Tagore: considero al poeta como un centinela que nos advierte acerca de los peligros que nos acechan, ¿no? Y es por eso que Tagore era llamado en India el gran centinela. Paralelamente, Tagore es el que populariza el término con el que un periodista llama a Gandhi Mahatma, esto es, gran alma, y a partir de que Tagore lo convierte en un lema popular, Gandhi pasará a la historia de la India y del mundo como el Mahatma. Estas confesiones que hace Tagore en torno a la juventud de su corazón, en cuanto a mantener viva la llama del alma, es lo que hace que aún hasta los últimos momentos de sus 80 años continuara trabajando, escribiendo, pregonando
y bregando por un mundo mejor, por un mundo más igualitario, por un mundo más formado y enraizado en la naturaleza humanista y espiritual. De hecho, uno de sus grandes escritos, La crisis de nuestra civilización, lo escribe un año antes de partir. Por eso confiesa aquí en uno de los libritos, quizás el único de los libros de Tagore que enfoca específicamente en el tema educativo, que es Morada de Paz, Shantiniketan, escrito en 1919, confiesa aquí: soy lo bastante niño para creer en cosas de esas de las que las personas maduras y aún los estudiantes de estos tiempos de educación, de superior sabiduría se avergüenzan. Creo en una vida ideal. Pero no se limitó a creer, sino que se dedicó a hacer la realidad. Ya contamos que dejó la escuela a los 13 años y yo les preparé aquí para que tuvieran un decálogo educativo que resume de alguna manera cuáles son las ideas matrices con las cuales trabaja la filosofía educativa de Tagore, a manera de emular ese otro famoso decálogo educativo que seguramente han tenido oportunidad de conocerlo en el posgrado, en el contacto con Adela, que es digamos así, el testamento educativo de Gabriela Mistral, sus famosos pensamientos pedagógicos, y también el decálogo educativo de Ada Albrecht, que en el libro La llama y la luz, reflexiones sobre el arte de enseñar, desarrolla. En primer lugar, punto central: amor por la vida en contacto con la naturaleza. Aún hoy día, la escuela primaria de Shantiniketan, sus clases se desarrollan en aulas que están al aire libre, debajo de árboles bahianes. El árbol está, creo que después en algún momento aparece una fotografía. El árbol está preparado con todo un círculo de grava sobre los cuales los niños van y llevan sus almohadones y se sientan a escuchar al maestro. Incluso con la característica de que en lugar de que estar los niños fijos en un aula y trasladarse los maestros de aula a aula, o sea, en idioma de Shantiniketan, de árbol a árbol, en la India, en Shantiniketan funciona al revés. El maestro es el que se queda fijo en un lugar, en este caso en un determinado árbol, y son los estudiantes los que circulan de aula a aula en pos de los diversos maestros, como para, nos imaginamos, a través del valor que tienen los hábitos educativos, forjar en el alma esta noción de que en la vida estamos siempre peregrinando en pos de la sabiduría y en pos de la búsqueda del maestro. En Shantiniketan esto se concreta en ese contacto con la naturaleza. Toda la ciudad de Bolpur es una ciudad rural de la India, como les decía, 2 horas y media del norte de Kolkata, como le dicen hoy día a Calcuta. Y la universidad, la escuela primaria y la escuela secundaria siguen enclavadas allí. Tagore es un amante de la vida y un amante del contacto con la naturaleza, por más que era un hombre supremamente educado y civilizado, un hombre de mundo. Viajó por 46 países a lo largo de su vida, inclusive estuvo aquí en 1924 en Argentina. Tuvimos la gracia de poder recibirlo, entre comillas, azarosamente, porque no estaba previsto que se quedara en Argentina, sino que su paso era simplemente momentáneo mientras viajaba hacia Chile con el objeto de llegar a Perú para el aniversario de la independencia de Perú. Pero quiso el azar y la buena fortuna para nosotros los argentinos que una gripe lo atrapara en el barco que lo traía desde Europa, y cuando llega a puertos brasileros se encontraba con mucha fiebre, por lo tanto avisan a Buenos Aires para que se lo pueda recibir y un grupo de médicos lo pueda tratar.
Segundo punto, educar para la armonía y la libertad. Este es uno de los conceptos centrales de Tagore. Promover a través de la educación los medios para poder lograr que cada ser humano, que cada niño, que cada niña armonice consigo mismo, armonice con sus docentes, armonice con el medio natural y urbano en el que se desarrolla, armonice con la totalidad del cosmos. Tagore se consideraba a sí mismo un ciudadano del mundo y esa es una de las características que van a tener sus instituciones pedagógicas. El lema de la Universidad Vishvabharati sigue siendo justamente todo el mundo reunido en un nido, con la imagen gráfica de un nido donde el mundo se reúne. Y esto en realidad no es más que, no es una invención propia de Tagore. Tagore se ha inspirado en todos estos modelos educativos en lo que él llama los ideales de nuestros maestros del bosque, los llamados rishis que compusieron las revelaciones de las Upanishads, de los textos védicos fundantes de la tradición de la India, y en ellos hay un lema que se llama Vasudeiva Kutumbakam, toda la humanidad es nuestra familia. Lema que, para que tengan idea de cuán poco, de cuán vigente sigue, que en esta semana India, que ha tomado el liderazgo del G20 a partir de la reunión que se está por realizar en Indonesia, emite el logo de su liderazgo para la reunión del G20 justamente con el lema Vasudeiva Kutumbakam. La humanidad entera es mi familia, buscando el primer ministro de India pregonar este eterno y siempre poderoso lema que ha inspirado la convivencia intercultural que caracteriza a India dentro de su territorio y la manera de India de relacionarse con el resto de las naciones. Esta noción de preparar y hacer despertar la conciencia para que nazca el hombre libre es lo que también ha hecho, al igual que el primer punto, lo que hizo que en su momento los grandes nuevos reformadores de la pedagogía europea, como fue Montessori, se pusieran en contacto con Tagore. Montessori visitó justamente Shantiniketan y crearon un vínculo muy fructífero. Sabemos que las escuelas Montessori han representado una gran renovación de savia en la primera mitad del siglo XX en la pedagogía europea. En tercer lugar, los educandos de todos los niveles se propone que se desarrollen valores éticos que tengan en cuenta la bondad y la generosidad como parte central de sus contenidos. Y esto incluso se verifica en la manera en que los propios alumnos contribuyen con trabajos al mantenimiento de la comunidad de Bolpur en la que se desarrollan. Y un punto no menor y que encuentra en Shantiniketan toda una estructura muy preparada y que al día de hoy la Universidad Vishvabharati se destaca por sobre todas las cosas en estar muy preparadas para poder responder a el desarrollo de la educación estética. Tagore, como les decía, fue un gran artista y en Shantiniketan encontramos los pabellones de la pintura, encontramos esculturas entre los jardines de las escuelas y de la universidad. Y Tagore, estamos ahí haciendo en apenas 45 minutos una introducción a las ideas de Tagore. No estamos desarrollando cada uno de estos puntos que por sí solo merecería muchísimo más tiempo, pero Tagore habla de educarse en el arte y por el arte. Esto es valerse de los principios del arte para desarrollar
la educación a la que tienen que aspirar los seres humanos. Y como les decía, aún al día de hoy, las carreras más valoradas en la Universidad Vishvavarati, por la cual desde diversas partes de India vienen a estudiar allí, tiene que ver con las carreras artísticas. Un punto muy particular que Tagore refleja como parte de su herencia familiar tiene que ver con la educación espiritual, pero a su vez esa educación espiritual no asociada a ninguna de las tradiciones religiosas, de las múltiples tradiciones religiosas que se desarrollan en la India, sino que es una educación espiritual secular, que no está enraizada, como decimos, en una confesión. Y esto incluso se verifica en que el gran salón de meditación, que ya existía en Shantiniketan antes de que Tagore se instalara en él, que provenía de la militancia que su padre tenía en la institución espiritual llamada Brahmo Samaj, que trabajó por el renacimiento espiritual de las enseñanzas védicas, pero buscando que éstas no quedaran asociadas necesariamente a una práctica cultural o confesional de alguno de los múltiples cultos que se desarrollan en la India, como decimos. Aún hoy día, el día feriado en Shantiniketan es el día miércoles, que es el día en el que se realizan las prácticas de meditación en ese salón central de vidrio que se encuentra en el centro de la zona llamada Ashram, que fue la zona en que originalmente vivió Tagore junto con sus hijos y se desarrollaron las primeras enseñanzas, y que al día de hoy es sede, por un lado, de la escuela primaria y por el otro lado de los lugares justamente donde Tagore organizaba sus prácticas espirituales. Un punto muy importante y que marcó la confluencia entre Tagore y Gandhi tiene que ver con la educación para la paz y los derechos humanos, la de promover el entendimiento entre los pueblos. En Shantiniketan funciona un pabellón japonés, un pabellón coreano. Tagore fue un ser que en su vida, entre sus múltiples viajes, de los cuales en realidad, por más que, como él confiesa, es un viajero nato porque le interesa conocer a las gentes y a sus costumbres y enriquecerse del contacto con otros pueblos, pero uno de los motivos principales por los cuales Tagore viajaba era recolectar fondos justamente para mantener su obra educativa, porque cuando lo invitaban prometían donaciones para ellas. Pero esto derivó justamente en esa propuesta intercultural, y que inclusive era uno de los motivos que generaba puntos de vista diversos que tenían con Gandhi. Gandhi y Tagore eran dos hermanos que muchas veces, como todo hermano, como todo par de hermanos, tienen puntos de vista discordantes sobre las cosas. Eh, y uno de ellos tenía que ver con el valor que Tagore daba a las culturas extranjeras frente a cierta primacía sobre lo nacional en la que insistía Gandhi. Tagore fue uno de los primeros promotores de la educación para las mujeres en la India. De hecho, el primer objetivo de Sriniketan, el Instituto de Oficios Rurales, que aún hoy día, como les dije, funciona en la proximidad de Shantiniketan, fue constituir una escuela justamente a la que pudieran acceder las mujeres, y permanentemente, tanto en sus obras filosóficas como en sus cuentos, se observa la gran preocupación por hacer mostrar las injusticias que vive la mujer india de su época, y la reivindicación, el papel central que está proponiendo Tagore a ella. Sin ir más lejos, los que puedan, tengo entendido que todavía está disponible en la plataforma Netflix. Hay una serie que se llama Los Cuentos de Rabindranath Tagore. Son como más de 40 capítulos, en general todos
no están concatenados unos con otros, son distintas historias, la mayor parte de ellos, a veces hay alguna historia principal que continúa en más de un capítulo, y van a ver ustedes ahí cómo están tan claramente planteados los temas de género. Tengamos en cuenta que Tagore nació en 1861 y murió en 1941, esto es, el núcleo de su labor se desarrolla en los primeros 40 años del siglo XX y es por lo tanto uno de los pioneros, no solo en la India, sino en el mundo, en plantear las desigualdades a las que las mujeres estaban sometidas y la necesidad de generar espacios. Su educación desde ya es una educación ecológica y decimos ecosófica, esto es no de la ecología basada en el miedo de no destruyamos el ambiente porque nos vamos a quedar sin nada, sino no destruyamos el ambiente, amemos ese ambiente porque el cosmos en el que vivimos es no solo nuestra fuente de supervivencia, es nuestra fuente de sabiduría. Y por eso es una ecosofía más que una ecología lo que Tagore nos está planteando. Desde ya el rol central que tiene en la infancia y la importancia educativa del juego y del arte. Antes, cuando les mencioné la educación por el arte, cuando uno visita Shantiniketan va a ver que en todos los edificios, en las salidas, hay como unas especies de porche en los cuales se sale a una plataforma que tendrá unos 3 metros por 2 y recién de ahí hay 3 escalones que bajan hacia el completo exterior. Y en esa plataforma, esas plataformas, a la salida de cada una de las puertas de los distintos edificios educativos, decía Tagore que debían servir de escenarios porque un maestro necesita tener siempre un escenario cerca para plantear obras de teatro, teatralizar escenas, desarrollar juegos. Y por último, el 10º elemento de este decálogo educativo, el aprecio por la cultura popular y las diferencias regionales. Esto está muy claro en el desarrollo de las instituciones educativas de Shantiniketan y el valor que tienen las celebraciones de los rituales agrícolas de la zona, las escuelas de artesanías, el mercado de artesanías, la escuela de oficios de Sriniketan, que Tagore instala junto con la ayuda de su secretario, el inglés Elmhirst, que trae toda la tecnología occidental para asistir justamente a los agricultores de la zona. Como toda pedagogía humanista, el rol vital y el que determina esta filosofía es la figura del educador. Hay un instituto, el Instituto Central de Educación en Nueva Delhi, lo que nosotros llamaríamos el Ministerio de Educación, en el cual se escribe, está escrita en la entrada, en una placa, esta propuesta de Tagore. Un maestro no podrá enseñar nunca en forma verdadera si él mismo no está en actitud de aprender. Una lámpara no puede encender otra si no tiene encendida su propia lámpara. Y esa es la propuesta que en los distintos escritos que yo les mencioné de Tagore van a encontrar cómo se refuerza y se insiste en este rol central que tiene el educador en su propia formación, en ese trabajo de autoconocimiento. Ustedes desde ya que creo que han estado profundizando justamente en los textos de Ada Albrecht, lo van a encontrar allí en el Evangelio del Maestro, en ese primer capítulo sobre la vocación, y en el capítulo del Maestro de Grado, donde habla de el autoconocimiento como parte del trabajo de formación. Estas son las 4 instituciones educativas que crea Tagore: la Escuela Primaria y Secundaria de Shantiniketan, la Universidad de Vishvabharati, el Instituto de Reconstrucción Rural de Sriniketan y después una escuela de oficios rurales y de artesanías también en las proximidades del área. Lógicamente, cuando uno difunde estas ideas en estos talleres que hacemos, en este caso ya no son más talleres,
sino que son una estructura de un posgrado a lo largo de todo el año. Maravillosa iniciativa que Adela tomó a su cargo para desarrollar. Lo primero que nos encontramos cuando los hacemos es las experiencias que ustedes, docentes, nos hacen llegar, educadores, de, bueno, ¿cómo hacemos para poder empezar a implementar estas cosas? Y Tagore tuvo esta experiencia y tiene una frase que yo rescaté en uno de sus escritos que dice que cuando se barre una habitación, el polvo que se ha venido acumulando con el tiempo al principio forma una gran nube de humo que apenas deja respirar, ¿no? Y a veces esto es lo que pasa cuando uno comienza con sus primeras iniciativas. Pero la realidad que nos encontramos permanentemente en estos talleres, en estos posgrados, en estos cursos de capacitación, seminarios de entusiasmo docente, usinas de entusiasmo, como me gusta llamarlas, es ver justamente que los docentes que perseveran han podido encontrar muchísimos frutos en tratar de implementar en sus propias aulas o como hizo en su momento Adela en su propia escuela, como en su carácter de directora de escuela, estos principios. Tagore atravesó etapas en la elaboración de su filosofía educativa desde la crítica del sistema vigente, desde desarrollar una educación centrada en el medio social y espacial en el que él se encontraba, luego la apertura de la Universidad Vishwabharati y en una última etapa en que ésta se internacionaliza, como para ver que él mismo fue integrando a lo largo de su vida estos principios. Y algunos de estos principios que hoy a manera de recordatorio podemos recordar: la necesidad de una educación integral basada en el amor a la vida. Este material yo se los voy a llegar a través de Fabiana para que lo puedan también tener, así que no hace falta que lo leamos todo literalmente. Esta educación integral que muestra, por otro lado, la insuficiencia de la educación ilustrada, que cumple y provee y aporta algunos elementos centrales para todo proceso educativo, pero que no está preparada para dotar de la savia de la que se tiene que nutrir el árbol del alma del niño, de la niña, del joven que está atravesando sus primeros pasos en los estamentos educativos. Libertad en el sentido de independencia se cifra, como dice aquí Tagore, en una armonía de relación. El objeto de la educación es la libertad de espíritu que solo se puede lograr a través del camino de la libertad que por supuesto tiene su riesgo, libertad que implica asumir la propia responsabilidad, libertad que se muestra no careciendo de normas, sino por el contrario, pudiendo desarrollarse gracias a las normas. La libertad que tiene un jugador, un deportista, un jugador de fútbol, un tenista, de poder desarrollar en libertad todas sus capacidades gracias a que hay determinadas normas. Si las normas no se respetan y si el juego no tiene normas, es imposible poder concretar su propósito. Interdependencia, generosidad, armonía, hemos mencionado ya algunos de estos elementos. Todo esto desde ya tiene que estar planteado en un diseño curricular que estimule el esfuerzo, que hable de los elementos que van a despertar el interés de los niños y de las niñas, que se estructure en base a las necesidades regionales también, por eso esto se complementa con con algunos de los otros principios que hemos hablado. Aquí tenemos, fíjense, esta es la Kala Bhavana, que se llama Bhavana quiere decir como salón, edificio, ¿cómo llamaría? Pabellón, llamaríamos nosotros, que de hecho funciona en lo que era la casa del Mahatma Gandhi cuando Gandhi
se trasladaba, como lo hizo varias veces en su vida, a vivir algunos días junto a Tagore en Shantiniketan. Y este es el Bhavana en el que se lleva adelante. Kala es el que se lleva, donde se desarrollan las artes, las bellas artes, el taller de pintura, y este es el ámbito en que se desarrollan las clases de teatro de Shantiniketan, como ven, el ámbito natural en el que están inmersas. Hablamos antes de la educación espiritual secular y no confesional. La importancia de los espacios educativos, esto uno lo observa claramente en todo el trabajo que hay sobre lo que en la tradición de la India llaman el Vastu, esto es la ciencia de los espacios, la disposición de las cosas en el espacio, porque esto es una de las primeras maneras en que la mente humana es educada, es formada o deformada muchas veces. Hemos hablado ya, hemos mencionado, sin desarrollar, la educación ecosófica de Tagore, su amor por la infancia, la importancia que a través de la educación debe haber el estímulo sensorial, pensante e imaginativo de los niños. Luego van a ver en la serie de prácticas educativas que les adjunto, que desde ya hoy no tenemos tiempo de poder desarrollar en esta introducción que estamos haciendo a los principios educativos de Tagore. El valor de las culturas regionales y algunas soluciones que implementó Tagore para concretar estos principios. Clases al aire libre, constituir comités como órganos directivos de las escuelas elegidos por los propios maestros. Las áreas de enseñanza tienen un director encargado de la misma manera de lo que sería un jefe de cátedra. Los estudiantes, los comités estudiantiles, les vuelvo a repetir, estamos hablando de principios que fueron instaurados y puestos en práctica por Tagore a partir de 1907 y que funcionaron a pleno mientras Tagore estuvo en vida y constituyen el legado que sigue funcionando en Shantiniketan, pero estamos hablando de los primeros 40 años del siglo XX. Comités de disciplina controladas por los propios alumnos, realización de exámenes en las que se deja solos a los alumnos confiando en su palabra, una metodología que, como muchos de estos principios, que en Hastinapura tenemos instaurada dentro de nuestro colegio de pedagogos, en el que se forman los profesores, y luego en nuestro colegio de profesores, en los que se realiza la capacitación continua de los mismos. Grupos, la enseñanza en grupos, el fomento del trabajo en equipo y los espacios de meditación. Esta gran novedad que está apareciendo en los últimos 20 años, especialmente en ámbitos privados y en los últimos 5 o 10, un poco más, la pandemia nos ha corrido un poco las referencias temporales, en algunas escuelas públicas también, sobre la importancia que tiene generar espacios de recogimiento. La centralidad de las actividades artísticas, el valor de los deportes, las salidas, excursiones y paseos escolares, las misiones de servicio social a las aldeas próximas, los encuentros de veladas nocturnas, esto es lo que hoy día a veces se organiza en los campamentos, en las escuelas, los festivales de fin de curso. Tuve la oportunidad de asistir en vivo a un festival de fin de curso en el que se representó una obra teatral frente a esa gran bávana, ese gran pabellón de teatro, montando los escenarios vivientes que se iban transportando en distintos lugares del espacio, y un ciclo anual de fiestas populares de la zona, incluyendo celebraciones interreligiosas. Y algunos elementos más que van a encontrar ahí que tienen que ver justamente con la formación docente como el corazón de la pedagogía de Tagore. Y como frase de despedida, hemos realizado este ideal en nuestra escuela, pero no hemos hecho más que empezar, dice Tagore en La Escuela del Poeta, uno de sus escritos más interesantes.
Surgirán problemas que pondrán a prueba nuestras teorías y nuestra fe en este ideal. La educación siempre forma parte de la aventura de la vida. No es un doloroso tratamiento de hospital para curar la enfermedad congénita de la ignorancia, sino una función normal de salud, una expresión espontánea de la vitalidad del espíritu. Fuerza entonces, entusiasmo para todos aquellos docentes que animan en sus almas poder llevar esta sangre humanista, espiritual, integral, que Tagore, como tantos otros de los pedagogos humanistas, han proclamado. Último escrito de Tagore en abril de 1941, La crisis de la civilización. Yo les dije antes, por error, un año antes de morir, un mes antes de morir. Tagore parte en mayo de 1941 y dice: estando por cumplir los 80 años y aún viendo los cambios que en el mundo presagian una profunda tragedia, no cometeré el grave pecado de perder mi fe en el hombre. Un gusto haber podido compartir con ustedes esta presentación. Lamento no haberla podido hacer en vivo, pero bueno, fue esta necesidad de reemplazo urgente que surgió. Les mando también con Fabiana la presentación, y todos aquellos que quieran también en algún momento hacerse de una copia del libro nos dicen para que la podamos mandar allí a la sede de Lomas y puedan obtenerla. Muchísimas gracias a todos y vamos a cerrar aquí nuestra grabación para el seminario de hoy. Buenos días. Fue Gustavo Cansobre, Fundación Astinapura, 12 de noviembre de 2022.